Muy buenos días. Bienvenidos a Innóvate y Comunícate con Diamar. En esta mañana los acompaña María Paula Noreña y quien les habla, Diana Marcela Gaviria. Disfruta el aprendizaje con nosotras. En esta mañana les vamos a informar un poco de la historia y las diferentes definiciones que ha tenido la escritura y la alfabetización. Para ello, vamos a hablar un poco de tres autores, como lo son Giorgio Cardona, Emilia Ferreiro y Kalman. Recordemos que Cardona nació en Roma, Italia, fue un profesor de lingüística y su estudio se centró en la relación entre lenguaje oral, cultura y conocimiento. Para Giorgio Cardona, la escritura era la forma de producción simbólica. Vamos a hablar un poco de algunos datos que Cardona nos expone en su documento. Para Cardona, esta función de escribir era demasiado importante para los babilonios y los asirios. Asimismo, aquellos que tenían esa función de escribir, al terminar su documento, debían de firmar y colocar la profesión de sus padres, para así ser identificados que pertenecían a familias de alto linaje. Asimismo, en Sumeria habían escuelas que empezaban a enseñar escritura. Algo que nos hablaba Cardona es el impacto de la mujer en la escritura, ya que la sociedad occidental nos hablaba de que la mujer no tenía acceso a tal, sino que se dedicaba a otras actividades, como lo era el canto, la poesía, la música o el dibujo. Cardona nos habla un poco de esa importancia de la escritura en las personas, especialmente en los secretarios. Ellos tenían un gran prestigio por saber leer y escribir. Asimismo, Cardona nos habla un poco de la escritura sagrada, cómo, o para los monjes, para la vida monástica, cómo la escritura era supremamente importante y la manera de alcanzar la purificación. De tal forma, para Cardona, vamos a mencionar algunas culturas, especialmente la Islam y la India. Para él, en Islam, utilizaban la escritura por medio de tatuajes, donde los hombres solo se tatuaban su antebrazo y las mujeres todo el cuerpo. Ellos definían los tatuajes como la escritura del demonio. En la India, como las mujeres eran analfabetas, no tenían acceso pues a la escritura, ellas lo que tenían gran importancia era que eran personas que transmitían grandes conocimientos, como cuáles, los conocimientos médicos, fórmulas de sabiduría. Allí nos colocaban un ejemplo de cómo la mujer tenía esas fórmulas de amarrar a los hombres en el amor o a sus rivales, etc. Para Cardona es importante mencionar el concepto de dominio. ¿Qué es dominio según Cardona y según el documento? Es la adecuación de la escritura según el contexto. Es decir, hay diferentes contextos, tanto en lo religioso como en lo académico, en la escuela. Asimismo, nos hablaba de evento. ¿Qué es el evento? Es mirar la escritura en un lugar y en un tiempo determinado, tanto para el hablante como para el oyente. Por el momento, vamos a continuar con mi compañera María Paula, que nos va a hablar de Emilia Ferreiro. Bien pueda, compañera. Bueno, buenos días. Emilia Ferreiro es una pedagoga, psicóloga y escritora muy conocida por sus aportaciones a la educación, especialmente por su teoría de cómo los niños aprenden a leer. Nació en Argentina en 1977 y ha publicado numerosas obras que son los inicios del sistema de escritura. Ella nos habla de un mundo laboral que está cada vez más informatizado y la escuela, o sea, nuestra escuela pública, gratuita y obligatoria,
esa gran utopía democrática del 2010 y del siglo XIX está en los países periféricos cada vez más empobrecidas, desactualizadas y con maestros mal capacitados y peor pagados. Bueno, habla que el el nuevo nombre en una realidad donde no se puede para cotidiana. En las primeras décadas del siglo XX, parecía que entender instrucciones simples y saber firmar pues era lo suficiente. Hoy en día los requisitos sociales y laborales son mucho más elevados y exigentes, pues los navegantes de Internet son barcos a la deriva si no saben tomar decisiones rápidas y seleccionar información. La autora nos habla y nos defiende sobre los problemas de la alfabetización. Esto comenzaron cuando se decidió que escribir no era una profesión, sino una obligación, y que leer no era una marca de sabiduría, sino de ciudadanía. Esto se hace referencia desde un principio a los alumnos no se les hubiera podido mostrar que leer y el escribir es muy necesario para poder conocer de todo, haciendo que la persona se enriquezca de más conocimiento que puede obtener y poder verlo de una manera más agradable, y no solo por obligación a leer y a escribir. Bueno, por otro lado, la autora diferencia entre la lucha por un acceso democrático a las TIC y entre la designación de esas tecnologías, ya que con estas herramientas lo que se exige es un uso flexible del habla y de la escritura. Bueno, desde mi punto de vista, la diversidad debe ser el eje sobre el que trabajar, las alfabetizaciones o multialfabetizaciones. Precisamente trabajar con la interpretación de producción de diversos textos con distintos problemas que deben ser contrapuestos al producir un mensaje escrito. Problemas de graficación, de organización espacial, de ortografía de palabras, de puntuación, de selección y organización lexical. También de la organización textual o tener en cuenta la diversidad de experiencias de los alumnos en el enriquecimiento de la interpretación de un texto. Listo, continúa mi compañera Diana. Ahora vamos a hablar de las discusiones que nos habla Kalman de la escritura escrita. Hay diferentes conceptos o diferentes definiciones sobre alfabetización, pero todas tienen algo en común, que es que la alfabetización debe ser parte de un proceso escolar. Kalman nos comentaba que en los años 60 la alfabetización o la adquisición de la lengua escrita lo hacían por medio de la transcripción. Mi compañera María Paula nos va a comentar un poco las definiciones. Bueno, Kalman realiza una revisión histórica del concepto de cultura escrita. Los debates sobre la misma, su medida y sus consecuencias, su aprendizaje e implicancias. Nos habla también sobre algunas definiciones de alfabetización según países. Entonces, en Argentina se entiende por alfabeticismo al conocimiento de los signos del idioma con un manejo a cabo de ellos. En Bolivia, por ejemplo, se entiende por alfabetización los conocimientos teóricos y prácticos que permiten emplear un dominio suficiente de lectura, escritura y aritmética. Y en Brasil se entiende por alfabetización teóricos y prácticos que permiten emprender un dominio suficiente de lectura, aritmética y escritura. Bueno, como se puede observar, se enumera definiciones de alfabetización de distintos países de Latinoamérica, donde si bien los conceptos varían entre países, es decir, tienen un común considerar a la alfabetización como parte de un proceso escolar para la adquisición de capacidades básicas y mecánicas como el dominio de la lectura y escritura, asociadas al desarrollo social, económico y político de cada país. ¿Listo? Lo último son las conclusiones. Ahora, antes de empezar las conclusiones, vamos a hablar sobre el concepto que tiene Street y Vicente Fox
que fue presidente de México, de alfabetización. Ellos dicen que algunas ventajas es civilización, la democracia, prosperidad y la ilustración. ¿Por qué? Civilización, porque es la forma de entrenar o preparar a los niños de escasos recursos o de otras culturas, como son las indígenas o los niños hispanohablantes, para tener unos mejores comportamientos de vida. ¿Por qué nos dice que la alfabetización es democrática? Porque es importante al momento de hacer una votación, leer con conciencia, tener una comprensión lectora y así poder hacer el ejercicio de la democracia. ¿Por qué la alfabetización nos indica prosperidad? Porque así aquellas personas que saben leer y escribir, nada más por ese hecho, pueden incrementar, digamos, un valor en su vida o un incremento. Y la alfabetización es ilustra porque les permite a las personas una mejor condición de vida, una vida más digna. Vemos también la diferencia que nos hace de la alfabetización del antes y ahora. Antes se definía nada más, era leer y escribir. Ahora se define alfabetización como la manera en cómo se aprende, las consecuencias y la relación con otras formas de simbolización. Por último, mi compañera y yo les vamos a decir algunas conclusiones a las que llegamos de acuerdo con los documentos. Número 1, la escritura representa el mundo. La escritura es hecha para todos, pero para muchos, pero no para todos. Y la escritura es un instrumento de conocimiento. Compañera. Y por último, la escritura y la lectura son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso, que va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y espero hayan aprendido un poco. Camila.